Bienvenidas y bienvenidos a todas y todos desde la Escuela de Arquitectura del Campus Creativo de Viña del Mar de la Universidad Andrés Bello. Vamos a dar inicio a este ciclo de conferencias y conversaciones organizados desde el taller de Ángela Carvajal y Sebastián López, a quienes les agradezco esta coordinación tan amable y tan espontánea y que tanto nos va a servir. Esta iniciativa pretende reunir prácticas relevantes de arquitectura en el ámbito latinoamericano en torno a la noción del proyecto y su alcance. Es así como todos los martes de junio, a las 16 horas, a esta hora, a las 16 horas de Chile, nos reuniremos con los amigos de Nómena de Perú, de Alarcia Ferrer de Argentina, del Taller TEC de Ecuador y el Colectivo 720 de Colombia, que hoy inaugura con la presencia de Luis Tombé, a quien agradecemos la disposición y su tiempo, y que de seguro será un aporte tremendo para este ciclo. Así que, Ángela, por favor, preséntanos a Luis. Hola, buenas tardes. Bueno, primero agradecer a Luis por haber aceptado la invitación. Luis, bueno, primero, como en general, Colectivo 720 es un taller de diseño con interés particular. Hola, ¿qué tal? De alto impacto social y cultural. No sé, se escuchaba algo. Nuestros proyectos buscan reconstruir los distintos sistemas presentes en el territorio mediante intervenciones sencillas y sensibles al paisaje. Fundado en 2011 en Cali, Colombia, por Mario Camargo y Luis Tombé. Y Luis Tombé estudió arquitectura en la Universidad del Valle, realizó estudios de maestría en arquitectura en la Universidad Nacional de Colombia, sede de Bogotá, e hizo una especialización en paisajismo en la Universidad del Valle. En 2015 realizó el 8º Workshop Internacional de Arquitectura y Paisaje, organizado por RCR Arquitectos, la Fundación Bunca y la ETSAT de Barcelona en Olot, España. En 2012 establece en asocio con el arquitecto Mario Camargo el estudio Colectivo 720, siendo parte del desarrollo de múltiples proyectos en fases de diseño conceptual, técnico e interventoría. Ha sido docente invitado en la Universidad Tecnológica Metropolitana UTEM en Santiago de Chile y en la Universidad de Azuay en Cuenca, Ecuador. Desde 2015 es docente en taller de proyectos de pregrado y desde 2018 docente de posgrado en la Universidad del Valle. Le damos una bienvenida a Luis y, bueno, lo dejamos con nuestro invitado. Bueno, primero, muy buenas tardes a todos. Realmente estoy muy agradecido de tener esta oportunidad de compartir algunas experiencias, algunas reflexiones sobre el trabajo que ha venido realizando Colectivo 720. Gracias a Ángela y a Sebastián, que siempre han sido unas personas muy acogedoras en Chile y pues que los conozco hace tiempo. La idea de hoy pues es muy sencilla, casi es una charla no tan formal, es un poquito contarles una reflexión sobre cómo venimos trabajando en Colectivo 720, algunas preocupaciones personales que se tienen sobre arquitectura y también algunas preocupaciones que le intentamos transmitir en la academia, que creo que es un componente fundamental en toda el quehacer del arquitecto. Entonces voy a dar paso como a compartir como la presentación. ¿Me confirman si...? Sí se ve, Luis. Sí se ve. Perfecto. Listo. Bueno, entonces, como les venía comentando, el día de hoy vengo a contarles más de una experiencia, una forma de ver o de cómo colectivo ve un poquito la arquitectura. Me voy a soportar en algunos proyectos que venimos estudiando y que por interés muy personal pues le tenemos gran aprecio y creo que nos ha dado mucho de enseñanzas y sobre todo cómo intentamos aplicarlas a los proyectos que venimos o hemos desarrollado. Voy a hacer, por cuestiones de tiempo, algo muy corto en cuanto a los proyectos. Me interesa más que poderles compartir las preocupaciones que hemos hecho para poder desarrollar algunos proyectos que en la medida en que uno va madurándose como arquitecto, pues comienza a ser mucho más específicas las preocupaciones que uno tiene personales. Entonces, esta conferencia le llamamos Estrategias Proyectuales.
experiencia de espacios, porque casi que nos vamos a concentrar es en esa lectura espacial, más que una lectura funcional o más que una lectura técnica. Como para orden, la presentación la he organizado como en estas 4 componentes. El primer componente que le hemos llamado estrategias de inicio, que es esas primeras intuiciones que tenemos al iniciar un proyecto. Tenemos la segunda, que se llama estrategias de desarrollo, es cuáles son las estrategias que nosotros utilizamos para desarrollar el proyecto. Voy a mostrarles un pequeño repertorio de las obras que tiene Colectivo 720, muy pequeño, pero en el cual intentamos divisar lo que les comento anteriormente. Y finalmente, una experiencia académica que básicamente es cómo intentamos plasmar nuestro pensamiento y nuestras reflexiones en la academia. Entonces, ustedes me van diciendo si en algún momento ya necesito cortar. Yo sé que tengo como un poquito de tiempo, pero bueno. A mí me gusta siempre iniciar con esta frase porque hay veces en arquitectura, sobre todo, que es un oficio que no hay una fórmula definida. Igual tampoco ningún arquitecto tiene una decisión o una acción definida, sino que cada uno, de acuerdo a cómo ve el mundo, creo que le da un cierto matiz al tema arquitectónico. Entonces me interesa ver esta frase porque dice que la manera más acertada de explicar las cosas desconocidas es con otras cosas desconocidas. Y creo que hay veces debemos obsesionarnos con un cierto elemento, debemos obsesionarnos con un cierto conocimiento para poder explicar ciertas cosas que nos interesan del mundo. Entonces, esta es una frase que algún día encontré en una exposición en el Museo de Tortilla en Cali, que pues para mí como que fue un tic interno que siempre ha llevado conmigo y pues que me ayuda a generar como ese pensamiento arquitectónico. Estos son dos gráficos que intentamos definir un poquito lo que para Colectivo 720 y pues para mí personalmente la arquitectura. A mano izquierda está, creo que puedo ver así, a mano izquierda está este gráfico, de lo que implica es que nosotros nos basamos mucho en el tema de la investigación, una investigación objetiva básicamente, porque nos interesa siempre en cada proyecto expandir ese conocimiento que de cierta manera exige el realizar un proyecto arquitectónico. Por esta razón, nosotros siempre consideramos que tenemos como una burbuja de experiencias, pero en la medida en que un proyecto aparece y nos genera esa posibilidad de investigación, pues casi que crecemos esa burbuja. En cada proyecto lo que intentamos es ir un poquito más allá. También entendemos que hay ciertos mundos o ciertos espacios dentro de la arquitectura. Consideramos que hay 3 básicamente, y eso está amarrado un poquito a la academia. Nosotros sí o sí como arquitectos deberíamos hacer arquitectura correcta. Esa es la arquitectura del oficio, la que debe funcionar bien, la que debe tener una relación con el paisaje y bioclimática bien, que en realidad es un solo componente. Ese es lo mínimo que un arquitecto debe hacer. Luego, posteriormente, en la medida en que va madurando su trabajo, pues hay unas ideas de la arquitectura en ciertos proyectos. Eso hace que un proyecto sea diferente a otro proyecto. Que así lo hagan 2 personas, cuando lo hacen 2 personas distintas, que es el mismo encargo, el mismo programa, siempre resultan 2 proyectos distintos. Es ese matiz subjetivo que el arquitecto le va incorporando y es del entendimiento un poquito del mundo. Y hay una tercera, que ya es mucho más grande, y eso es lo que muchos grandes arquitectos del mundo lo tienen, que es la reflexión, que ya es una preocupación muy general de la arquitectura y lo que hace es ya buscar una satisfacción casi que colectiva, personal, y trasladada a una arquitectura. Entonces, con eso, lo que quiero mostrarles el día de hoy es esos inicios, estas son las estrategias que nosotros consideramos que son estrategias de inicio, y creo que Colectivo ha pasado por varias de estas, e incluso en Academia también intentamos inculcar un poquito de estas 4 grandes, le llamamos barcos, pues que es como una guía que nosotros tenemos para acercarnos a un proyecto. Nosotros no creemos en ese arquitecto genio que se sienta una noche en una hoja en blanco y como por arte de magia aparece el diseño. Creo que no, creo que cuando la creatividad llega, nos debe tomar trabajando por mucho tiempo y sobre todo ese conocimiento acumulado es el que nos hace que aparezca eso que llamamos creatividad. Hay un primer componente que se llama analógico narrativo, que tiene que ver más con el tema de las historias. Ahí les puse como unos ciertos exponentes. No significa que sean todos, sino que con algunos proyectos, ahorita más adelante les mostraré. Hay otros que uno puede arrancar con el tema de la actividad y el programa. Uno puede hacer ideas de proyecto con actividad en programa.
igual que con la técnica y la geometría. Nosotros ahí puse a Rogelio Salmona, que pues como todos lo conocen, es un exponente de la técnica de ladrillo. Estoy hablando es de sus preocupaciones macro. Y hay otra preocupación que es el lugar y el paisaje, que lo que vemos ahí. En este momento creo que Colectivo 720 está mucho en esa etapa, está muy implicado en ese tema. No es un tema de paisajismo, sino es un tema de ver la relación que tiene el edificio o el artefacto arquitectónico con un contexto inmediato y con un contexto cultural y con un contexto de paisaje. Entonces, muy rápidamente vamos a mostrarles como unos pequeños ejemplos. Este primer ejemplo pues, se llama REM y sus utópicos italianos, que es esa primera fase, es un ejemplo de esa primera cuarquito que es crear una narrativa, es crear una historia que acompaña a la sustentación de un proyecto arquitectónico. Entonces, por ejemplo, Éxodo de Renculjas, se crea toda una historia de cómo las personas deben tener las condiciones para entrar a su ciudad prohibida, por así decirlo, por eso su nombre de Prisioneros Voluntarios, y como toda la ciudad de Londres comienza a irse entrando y casi que se vuelve un tema exclusivo, pero sin embargo es un tema mucho más narrativo que otra cosa. Lo mismo pasa con Super Studio, Achitsun, Yaschigram, que ustedes pues básicamente conocen bastante bien, pero cada uno de ellos se crea una historia, una narrativa, de tal manera que como que esa arquitectura se soporta sobre esos elementos. Siempre me interesa hablar y a los estudiantes siempre les decimos que uno debe divertirse con la arquitectura, no la debe ver como un tema tedioso de solamente sentarse y solucionar temas técnicos o solucionar temas funcionales, sino que además pues implica que uno puede generar en los proyectos un artefacto de conocimiento y sobre todo más en este tema que es mucho más narrativo. Hay otro que yo le llamo el programa, lo clasifico el programa, y es, por ejemplo, este, que es de Stephen Hall. Este es una necrópolis, y me interesa mucho este proyecto, aunque no es tan conocido, me interesa mucho porque él indaga un poquito en la investigación de qué implica la religión en un edificio y la definición de esa religión. Entonces, encuentra que básicamente hay como como una homogeneidad que de una trilogía, una trinidad dentro de todas las religiones, y lo que hace es trabajar con esos círculos y convertirlos en un tema espacial. Como ustedes ven en la planta de la mano derecha, todos esos círculos valen sí o sí la pena cuando los transforman en un tema de espacio. No es un meramente geométrico, sino que se convierte en un tema espacial. Y comienza a crear estas especialidades que uno pasa a un segundo plano, el tema de cuántos pisos tiene el edificio, si está bien distribuido, si está bien puestos los baños. Eso pasa a un segundo plano cuando una persona entra a ese tipo de espacios. Entonces, es crear arquitectura casi para todo el mundo, o para todo el mundo, de tal manera que cualquiera que uno sea su conocimiento entre a este espacio y como ser humano tenga un sentimiento de sorpresa, no solamente como un tema de arquitecto. Entonces, creo que eso nos interesa mucho en Colectivo 720, más que el tema funcional, ese más allá de un tema espacial. Obviamente eso ya se convierte en una obsesión, luego ella comienza a trabajar como esas formas, la unión entre los círculos y los cuadrados, creo que los cubos, perdón, entonces creo que genera otra serie de repertorios que puede ir investigando. Cuando hablamos de la técnica no es solamente cuando los edificios funcionen bien, sino es yo qué tanto me puedo obsesionar con el material o qué tanto yo me puedo obsesionar con la estructura de tal manera que yo cree nuevas especialidades a partir de eso que uno está usando. Me interesa mucho el trabajo de Solano Benítez, porque lo que crea es especialidad con el tema del ladrillo. Me pareciera que el ladrillo está subvalorado porque pues uno lo utiliza para hacer muros que luego los cubre o para ciertos revestimientos, pero él lo utiliza de un tema casi que estructural en sí mismo. Entonces, por ejemplo, esta es la bóveda de la rehabilitación infantil que tuvo. Entonces, lo que hace ese gran espacio que uno piensa cómo uno puede armar una pérgola en mampuestos. Entonces, y luego te comienza a explicar qué hace mampuestos de mampuestos para poder ir organizando estos elementos. Entonces, esa obsesión que es la que nos interesa, que hemos visto. Aquí están otros ejemplos muy rápidos de cómo se trabaja el ladrillo, que es una cosa impresionante desde el punto de vista. Hay otros que por eso está entre la técnica y la geometría, hay otros que personalmente me llaman mucho la atención, y aquí ya voy metiendo otro tipo de conceptos que más adelante los vamos a intentar aclarar, que es el tema del gesto. Pero
lo que quería mostrarles con este proyecto es básicamente cómo a partir de la geometría hace un proyecto. Creo que Toyo Ito, personalmente, es uno de los mejores exponentes de la arquitectura paramétrica. No sencillamente porque lo hace un computador, sino que la distribución del edificio, la forma del edificio, la imagen del edificio es proveniente de un cálculo a computador que de otra manera no puede ser así. ¿A qué me refiero? Que sus formas no generalmente son por un tema estético, sino que es un tema estructural. Entonces, este es un edificio que se llama la Ópera Metropolitana de Taiwán, que lo que hace es sacar la estructura de un coral y esos dobleces obedecen solamente a que se sostenga, sea autoportante. Entonces es un edificio que no tiene columna, no tiene vigas, sino que es una membrana continua que lo que hace es generar un conjunto autoportante. Entonces ahí ve la imagen de la mano derecha, que está como esa espacialidad que se está buscando. Es una espacialidad que tal vez uno no la tiene como en mente, y ese tipo de espacios son los espacios novedosos que nos interesan como ir entendiéndolos. Y finalmente, en el tema del lugar, es donde creo que más hemos entrado, hemos investigado un poquito más, hemos reflexionado. Este es un edificio de Mecano, que creo que todo el mundo lo conoce, pero nos interesa algo muy preciso de esto, y es la interpretación que hace la arquitecta con relación al lugar. Y cuando uno va a hacer un análisis del lugar, obviamente uno debe como preocuparse por ciertos elementos descriptivos del lugar, por donde se sitúa, cuáles son las características urbanas, accesos, recorridos, ese tipo de cosas, pero también debe haber un punto de entendimiento sensible del lugar. Y creo que ella lo hace, porque lo que hace es que llega al sitio y comienza a observar que los árboles crean como unas cavidades casi que cavernosas dentro del lugar, y que muchas de las personas lo que hacen es estar entre ellas, y genera como un tipo de paisaje espacial. Luego, como está a su mano derecha, lo que hace es ponerlo, o lo visualiza mucho más esquemático y lo transforma en lo que es el proyecto, que es el que vemos acá. Otro tema que nos interesa es que hay una gran diferencia entre cuando uno ve el edificio y cuando uno lo recorre. En la mano derecha, izquierda, está el edificio desde la cubierta, pero cuando uno lo ve en la mano derecha, es una continuidad espacial. No hay un límite entre un exterior y un interior, no hay un límite de una puerta que me diga, usted puede llegar hasta aquí, sino que uno casi que atraviesa el edificio. Eso es otro tema que nos interesa mucho, y que hemos seguido arquitectura que intenta casi que sobrepasar ese límite entre un interior y un exterior, y que los edificios públicos no solamente se definen porque tiene un carácter público o porque todos pueden entrar, pero terminando siendo una puerta cerrada. Entonces, eso creo que nos interesa en nuestros proyectos. Entonces, como las imágenes, en términos generales, como casi que el paisaje pasa por todo el edificio, uno lo atraviesa sin ningún tipo de límite preciso. Hay otro que se llama el tema del lugar, pero ya referido mucho a la cultura. Este es el Museo de Paul Klee de Renzo Piano, y creo que Renzo Piano lo he venido siguiendo hace rato, y creo que es uno de los mejores arquitectos. Tiene que ver con el paisaje, y no necesariamente ver con el paisaje significa tener una materialidad igual al paisaje, una continuidad igual al paisaje, sino que requiere un entendimiento sensible, ya sea en forma de espacial o en términos culturales, como en este caso. Entonces, lo que hace es que lo primero que a él le interesa cuando va al lugar es cómo entiende que todas las personas que están ahí, todas sus pertenencias, todas sus casas, son producto de la tierra, porque son campesinos y cultivadores de la tierra. Entonces, en cierto momento, el primer gesto que él tiene, los primeros bocetos que él tiene, pues lo llevan a que tienen que ser un edificio casi que surja desde el propio terreno. Entonces, esta es como la manera, por eso elegí esta foto, porque uno lo ve en la parte posterior que el edificio comienza a surgir. Aquí están como los bocetos, esos primeros bocetos que le mostraba un poquito, y cómo así que el edificio no necesariamente debe parecerse a un edificio. Uno generalmente, cuando trabaja con el paisaje, es mucho más complejo, obviamente, pero es mucho más enriquecedor cuando uno trabaja formas
o imagen del edificio que no necesariamente son la típica imagen de los edificios. Que me refiero a losa y los espacios, fachadas, cubiertas, sino que termina siendo una argamasa de elementos que conforman más un paisaje que un edificio. Eso es otro punto que nos interesa. Aquí está la maqueta, que hay otro punto que también nos llama mucho la atención, es ese concepto de gesto que les comentaba anteriormente. Si ustedes dan cuenta, casi que es un solo elemento estructural, es una viga que se dobla y se repite muchas veces. No es más, es relativamente muy sencillo. Entonces, ese primer gesto es como casi que un gesto que hace el edificio que solamente le da la imagen porque es el elemento que surge, le da la estructura porque se sostiene y además le da un tema de organización espacial porque lo divide en tres, que es el programa que necesita dividirse el museo. Entonces, creo que a eso le llamamos un solo gesto que más adelante vamos a acotarlo un poco más. De acuerdo a eso, hemos intentado siempre en Colectivo 720 para poder transmitir un poco y sobre todo para podernos entender a nosotros mismos es cierta forma de cómo uno actúa cuando se acerca a esos proyectos. Todo lo que vimos anteriormente, intentamos graficarlo en este esquema, donde uno generalmente no lleva el mismo orden, generalmente le da uno más énfasis en ciertos elementos, pero casi como así trabaja un proyecto y sobre todo así intenta que Colectivo intenta trabajar sobre todo no solamente para los proyectos de encargo privado, sino que también para los proyectos de concurso público, por un tema de tiempo y sobre todo pues que en un concurso obviamente hay que sobrepasar el tema del funcional solamente, obviamente hay que dar un aporte mucho mayor en un concurso. Entonces aquí está esa primera parte, que es el lugar, que no es solamente el tema del diagnóstico, la problemática, sino que es un enunciado maestro. Esto es un poquito sacado de muchos estudios que se hace, por ejemplo, sigo mucho a Aires Mateus, porque tienes como esa misma preocupación más del espacio que de otro tipo de cosas. Entonces está ese lugar. Luego creamos unas intenciones a partir de ese lugar, que es la que nosotros intentamos ir dirigiendo para tener una idea o una estrategia general, que es la que uno ya la que le da pie y le da estructura al proyecto. Y luego ya el proyecto, pues básicamente lo que busca es solucionar ciertos planteamientos que uno se hace en la idea. Uno llevas como un tema de comprobación más que todo. Entonces, siempre utilizamos este esquema y cuando uno lo comparte con las personas que uno trabaja, pues casi que ellos van ideando ese tema y sobre todo cuando uno intenta explicar el proyecto, pues lo hace de una manera mucho más coherente y obviamente mucho más ordenada, que en un concurso pues es fundamental. También trabajamos el tema de las maquetas. Esto en algún momento lo habíamos charlado con Ángela, que hay veces uno le inculcan en la universidad que la maqueta es muy importante, pero a ciencia cierta nunca le dicen realmente por qué es importante la maqueta y sobre todo cómo se trabaja la maqueta. Creo que todos aprendemos de cierta manera a trabajar en equipo, pero cuando uno trabaja con la maqueta y la incorpora en el diseño, pues tiene otras connotaciones. Entonces aquí está como esa primera parte que llamamos repetición, que es la E1, es, si ustedes han visto, los grandes arquitectos tienen muchas maquetas. En esa primera etapa, son maquetas pequeñas de trabajo que intentan es corroborar esa primera intención o esa primera estrategia fundamental que tiene el proyecto. Hay una segunda parte que llamamos modificación, que es donde usted ya tiene esa estructura general del proyecto y lo que hace ya es dedicarse a ciertas modificaciones en el mismo proyecto. Hay exponentes, abajito les puse como los exponentes para que ustedes en cierto momento los quieran seguir o los quieran, pues, si quieren seguir en la investigación, la pueden tener. Por ejemplo, en esa primera parte tenemos a Saná, a MBRDB, a Herzog de Meuron. En la segunda parte está más Campo Baeza, Peter Zumthor y Saná. Y hay una final que ya es una de detalles, que ahí el exponente es Salmona, Renzo Piano e incluso Renculjas, que lo que hacen es maquetas de detalle, que lo que hacen es comprobar ciertos coherencia entre todo el proyecto. Esa es una forma que nosotros también intentamos llevar a la academia y inculcarle a los estudiantes, pues que la maqueta no es simplemente al final de la entrega o al final de la presentación del proyecto, sino que también uno puede trabajar con eso. En este momento, después de esta reflexión,
estos tres últimos proyectos que les quisiera mostrar habla de algo que quisiera reforzar que vimos en los proyectos anteriores, que se llama el gesto. Entonces, estos son proyectos que yo he encontrado, he seguido, de cómo casi que con una sola intención, un solo gesto, un solo movimiento, hacen todo un proyecto. Entonces, este es la biblioteca y museo de Sou Fujimoto, y es muy interesante porque es una espiral, es una simple espiral, pero cuando ves la imagen, pareciera que no hay muros, no hay estructura, no hay pasillos, sino que es una biblioteca que se hace a partir de los estantes. Entonces, cuando uno lo ve, lo que es una espiral de estantes que le pone uno una cubierta. Entonces, es muy interesante porque cuando uno comienza a trabajar y cuando desarrolla los proyectos, que ya es otro tema muy diferente al tema de los diseños, pues siempre en todas partes, pues eso pasa mucho en Colombia, siempre intentan reducir el costo del edificio al final. Entonces, siempre van quitando como unos elementos que para ellos no son importantes, pero para arquitectos sí, el tema de fachadas, el tema de algunos elementos de Brisolei, pero este tipo de gestos hacen que uno, ¿qué le quita a este proyecto? Pues usted le quita la estantería, pues, ¿qué hace el proyecto? Entonces, eso nos interesa mucho desde el punto de vista del gesto, que casi con un elemento hace el edificio muy contundente y sobre todo muy sencillo. Lo difícil es llegar a ese elemento sencillo. Este otro, por ejemplo, que es el museo en Taiwán, lo que hace es lo mismo, hace una reinterpretación, eso queda cerca a un abandonado portal marítimo, entonces donde llegan grandes barcos y tenían unos vestigios que era como un puente, entonces lo que hacen es interpretar la estructura del puente y lo que hacen es hacer un solo elemento estructural, que además ese elemento estructural es muros, es imagen, entonces es un solo elemento que yo le repito. Lo mismo, es un gesto, es un elemento que lo comienzo a replicar y me genera una serie de espacios paisaje. Ellos le llaman bóvedas paraguas. Entonces, casi que tienes que ocuparte dentro del proyecto, es hacer esas sombrillas, repetirlas, casi que todo el proyecto está. Ahí está la distribución, está la imagen, está la estructura y está la espacialidad. Entonces, esa sencillez es que en cierto momento nos interesa como proyecto, o esta última, que es un pliegue, que es uno de los últimos proyectos de OMA, que lo sigo mucho, uno de los que me gusta, porque aunque siento y pienso que OMA y Recursos tienen mucho para dar de reflexión y tienen mucho para enseñar, personalmente hay unos proyectos que no me interesan mucho formalmente, pero este realmente pienso que es una maravilla, porque como con dos gestos fundamentales, que es poner un elemento plegado abajo y un elemento plegado encima, pues creas ese paisaje de biblioteca que es la biblioteca de Qatar. Entonces, es otra forma de ver las bibliotecas y eso que él ya ha venido reflexionando sobre este tema. Entonces, igual, un gesto, eso nos interesa. Entonces, a partir de eso que les comienzo a mostrar, hemos intentado resumir estrategias de desarrollo de los proyectos, por ejemplo, esta que se llama de estrategias del paisaje. Hoy no les traje ningún proyecto de la oficina relacionado con paisaje. En alguna otra oportunidad les mostraré proyectos de colectivos científicos del paisaje, sino que intentaba era como a partir de estos conceptos poderles decir qué nos interesa. Nos interesa una imagen. Esa primera parte nos interesa una imagen de una arquitectura que no se parezca tanto a un edificio, sino que se parezca más a un paisaje. Una segunda, que cuando hacemos la intervención al paisaje, obviamente la debemos hacer un tema muy respetuoso, pero no imitando a la naturaleza. Eso nos lleva un poquito a las obras que hace Cristo, o pues, que hacía Cristo. Porque lo que hace es una intervención en el paisaje que es muy fuerte y que de cierta manera dice, aquí está una intervención humana, pero pues también que genera una relación armoniosa pues con el paisaje. Y finalmente, Turenscape, pues, que es un entendimiento mucho más sensible de esos ciclos naturales. Creo que esos elementos fundamentales, si uno los une, es nuestras estrategias que nosotros intentamos mostrar en los proyectos. Aquí está un poquito el gesto, lo intenté montar en esta exhibición de Aire Mateos para la Bienal del 2016, que lo que hace es casi que unir todos los proyectos, por lo que no conocen, es unir todos los proyectos bajo una grieta en un cuarto oscuro y los trabaja con luz.
Entonces me interesa es que imagen, estructura y espacio deben estar siempre sometidos a un gesto. Eso nos interesa en los proyectos de colectivos en el 1720. Obviamente, no en todos se logra, en algunos se logra mejor que otro, pero pues es un trabajo que pues, para nosotros es una oficina joven que tiene mucho tiempo por seguir reflexionando y en esa medida pues iremos perfeccionando como nuestro trabajo hacia nuestras inquietudes. Y el espacio de transición, por último, que creo que es donde más hemos avanzado, es ese espacio que, como les comentaba, que se incorpora mucho más el edificio. Aquí le puse 3 ejemplos que vi por ahí en algún estudio, que es como el Guggenheim inicial, pues era público, era de carácter colectivo, pero sin embargo siempre está marcado con una puerta. Luego aparece el Pompidou, que bueno, ya son espacios macros anexos. Pero me interesa mucho, por ejemplo, el Guggenheim de Helsinki, el ganador, que lo que hace es que ese espacio colectivo, ese espacio público, entra al edificio, casi que se entrelaza. Entonces es muy difícil separarlos. Lo que les comentaba un poquito con los proyectos que vimos atrás de Mecano y lo que vimos un poquito incluso con Toyo Ito, que pasaba uno por el edificio, eso nos interesa como en estrategias general y hemos analizado como esa evolución del espacio público adyacente al edificio. Entonces, muy rápidamente lo que les comenté, les traje estos proyectos muy sesgado hacia lo que quisiera resaltar en los proyectos de Colectivo 720, que es esa relación de artefacto en el paisaje y sobre todo de esa relación con esa articulación entre el espacio interior y el espacio exterior. Entonces, esta es la uva que ustedes la han definido un poco, la han visto un poco en nuestra página y algunas redes sociales, pero lo que nos interesa y lo que en un momento nos atañó en el concurso era este tipo de inspiraciones. Recuerdan un poquito los que les venía contando arriba, que es ese acercamiento hacia el lugar, pues este fue nuestro acercamiento a este lugar que lo hicimos en 2 fases. Esta primera fase, que es un entendimiento sensible que nosotros consideramos que era la geometría del agua en cierto momento, y otro, el paisaje existente, en lo cual habían 3 grandes elementos o 3 grandes ingredientes que nos hicieron tomar las decisiones que tomamos. Uno es esa aparición de ese paisaje. En cierto momento, la UBA es un proyecto urbano en la ciudad de Medellín, que lo que hace es que toman zonas abandonadas de la ciudad por la EPM, que son las empresas públicas de Medellín, y tienen los tanques de abastecimiento de la ciudad, pero eran espacios cerrados, aislados, oscuros, y ellos toman la decisión de convertirlos en parques. A pesar de que funcionan ahí los tanques, pues siguen en una correlación. Entonces, cuando nos mandaron las fotos, porque fue concurso, cuando nos mandaron las fotos y lo que veíamos era que había un gran cerramiento que no permitía disfrutar el paisaje de Medellín. Dentro de la cultura de Medellín, hay que entender que es una concavidad. Entonces, casi que toda la ciudad, mitad de la ciudad ve a la otra mitad de la ciudad y viceversa. Entonces, casi que el tema del mirador y el paisaje estaba casi que intrínseco en todos sus habitantes. Había otro tema, el de las preexistencias, que es lo que estaba aquí, que incluso el concurso mencionaba, de que habían 4 tanques. 2 tanques estaban en desuso, que es los que están al lado derecho, y los cuales había la posibilidad de demolerlos y hacer el proyecto ahí. Una de las decisiones muy fuertes y de discusión en la oficina fue qué hacíamos con esos tanques. Lo que hicimos era que creo que tenían una espacialidad fundamental que podíamos reutilizar y sobre todo que podíamos aprovechar para el proyecto. Así que una de las decisiones más grandes fue reutilizar esos espacios, y la segunda era que no veíamos hacer un edificio en ese lugar. O sea, no veíamos hacer un espacio que casi que una construcción que compitiera con el tanque que uno ve en la mitad, sino que hay una memoria casi que de vacío, una memoria de paisaje, y en eso nos llevó a hacer un edificio. Entonces, esas fueron como las estrategias. Hubo una primera aproximación que fue la nivelación, obviamente. Luego rehabilitamos esos elementos que nosotros consideramos que era un paisaje de preexistencias muy valioso,
Luego, ahí en medio de todo, en medio de los 4, hicimos una posición del programa que solicitaba el concurso, y finalmente lo que hicimos fue una plataforma de extensión del parque. O sea, en realidad lo que hicimos fue cubrir el edificio. Entonces, cuando uno ve el proyecto, pues intentamos siempre y nos da gusto encontrar esas ciertas búsquedas que teníamos en los proyectos. Una que casi que ese entendimiento del lugar, intentando reutilizar lo que estaba ahí e intentando poner un edificio casi sábana. Ellos en el concurso lo definieron como un edificio sábana, que era continuar esa zona verde que hay en la parte posterior y proyectarle hacia el paisaje. Y una geometría que está más por lo preexistente que por lo que la propuesta del arquitecto como tal. Entonces ahí lo que decíamos era como organizar todos los elementos en medio de todos los tanques y generar un solo espacio continuo. Estos son los espacios que creamos. Este es el tanque que era una de las preexistencias. Este es el tanque que lo dejamos para un teatro al aire libre. Así lo usan las personas de manera libre en la ciudad, no hay ningún cerramiento. El otro está organizado a partir de una rememoración de lo que en algún momento fue, eran tanques de contenedores de agua. Entonces lo que hicimos fue rememorar un poco esto. Este está en un tema más controlado, pero lo que nos dimos cuenta era que dentro de esas búsquedas que nosotros teníamos como un edificio paisaje, está algo mucho más importante, que era esa transición entre un espacio interior y exterior. Anteriormente, las personas tenían que rodear la manzana para poder pasar de un lugar a otro, mientras que ahora casi que creábamos un espacio de conexión con el mismo edificio donde podíamos encontrar un teatrino, podían encontrar personas para sentarse, la fachada era un artefacto de mobiliario urbano, y entonces este es como resaltando el espacio de transición que uno tiene en el edificio de acceso. Más adentro hay un color un poquito más suave, que es el otro espacio contiguo, que en cierto momento cuando el edificio está abierto, pues casi que entraría a todo el interior del proyecto. Y si uno habla en la parte superior, pues es casi un 90% accesible. Entonces lo que hicimos fue que ese parque se extendiera hacia la plataforma y poder maximizar esos espacios de transición que nosotros nos interesa buscar en los edificios al máximo. Entonces, con eso lo que hacemos es este tipo de espacios donde ustedes ven que casi que el edificio es una gran plataforma para mirar el paisaje. Y es muy interesante porque en las inauguraciones o cuando uno lo visita, pues casi que las personas van a ver un edificio, pero cuando se llegan se dan cuenta que es más importante ver el paisaje. Entonces se crea esa relación ambigua en que tienen unas raíces culturales de ver el paisaje que se entrelazan muy bien con el proyecto. Esta es la parte de arriba. Ahí se reutilizó, tiene unos elementos reutilizables de tanques de acueducto en desuso. Entonces lo que hicimos fue poner esos elementos como de rememoración, y al final se crean una multiplicidad de formas de uso que si hubiéramos puesto un edificio como tal. Entonces creo que desde nuestras búsquedas de estos temas, pues este proyecto es muy gratificante porque creo que en ningún momento pensamos en una pieza arquitectónica como tal, sino que más que todo intentamos en ese entendimiento del lugar y en ese entendimiento de ese artefacto entre una relación entre el interior y el exterior del edificio. Esta es como la imagen mucho más posterior del proyecto. Entonces casi que un 90% de las personas que visitan el edificio ni siquiera entran, porque pues el edificio permite que estar en el exterior y generar estas especialidades urbanas. Estas otras imágenes. Y el otro proyecto que también fue relevante para nuestra trayectoria es la Cinemática Estatal de Bogotá. También fue un concurso donde creo que es uno de los más numerosos que ha tenido Colombia en participación, tanto en nacional como internacional, y le implicaba pues hacer la nueva cinemateca para la ciudad de Bogotá y pues obviamente para una de la más importante del país, y donde se recopilan toda la información filmográfica de Colombia. Había unas grandes connotaciones, era que el lote no implicaba
o no tenía un espacio público aledaño. O sea, esa era nuestra primera preocupación. Sí, obviamente hay unos temas técnicos de salas de cine, hay unos temas técnicos de un museo para las cintas filmográficas, hay una bodega que debe ser súper técnica, muy precisa para guardar eso, pero en realidad a nosotros nos interesaba que ese espacio, esa zona de la ciudad que es pleno centro de Bogotá, pues no tenía como una relación que podíamos utilizar con el espacio público del edificio. Entonces, una de las primeras preocupaciones era, bueno, hagamos nuestro espacio público. ¿Cómo hacemos para interiorizar el espacio exterior? Para contarles un poquito el contexto, porque es muy importante el contexto, que están aquí, este edificio gigante de la Universidad de los Andes, un edificio diseñado por Javier Vera, que imagino que usted lo referencia. Por acá está la estación, una de las principales estaciones de Transmilenio, que entra por este lado, y por acá hay una serie de parques llamado el Parque de los Periodistas, donde muchos jóvenes pues, se reúnen. Entonces, lo que crea es estas conexiones desde tres lados que confluyen o pueden uno pensar que pasan por el edificio. Entonces, nosotros lo que decíamos era nuestro principal objetivo y nuestra principal búsqueda, pues es crear esas conexiones. Esa es la primera maqueta, una de las primeras maquetas que teníamos como de trabajo. Entonces no nos interesaba tanto la parte superior, obviamente pues la trabajamos y eso, pero en ese aspecto que el concurso no pedía solucionar era hacer que el espacio público entrara. Entonces lo que nosotros llamamos fue una calle museo, que fue este elemento, y lo que hace es que el edificio casi que amarra en una calle continua y sobre todo libre, atraviesa el edificio. Y hay otra que comunica a estos edificios que son viviendas estudiantiles, lo comunica. Entonces lo que hace es casi que una doble vertiente de conexiones urbanas públicas del edificio. Entonces lo que hace es que las personas que van a pasar por la calle, pues en este momento, ahorita lo van a ver en las fotos, no pasan por la calle, sino que pasan por el edificio porque de paso pueden ver la extensión del museo y de paso pues pueden ver otro tipo de servicios que presta la Cinemateca. Mientras tanto, en la parte superior pues están las salas de cine, que es un tema mucho más privado y pues funcionan de manera ideal. Este es esa calle museo libre, como ustedes ven no hay ninguna cerramiento que limita ese paso y sobre todo comienzan a aparecer en ciertos momentos en esa calle museo obras de arte o obras filmográficas que las personas pueden ir viendo en la medida en que uno transita la calle. Entonces, por eso la hemos llamado como calle museo. Este es mira desde un lado y desde el otro lado y atraviesa todo el edificio. Esta es una sección que nos interesa mucho y sobre todo creo que fue uno de los derroteros, ¿no? En el concurso y es esa continuidad que uno ve en el edificio. Entonces, eso es lo que nosotros llamamos como, en cierto momento, como un regalo, un gesto que uno le hace a la ciudad que aparentemente no la necesitan, aparentemente no la requieren, pero que de acuerdo a nuestras preocupaciones y los que hemos visto de la calidad especial de los proyectos que hemos analizado, eh, pues nos da a entender que es algo necesario para construir ciudad. Creo que es un punto que en la Cinemateca se ha logrado porque ese paso es muy, muy apetecido, igual que la cubierta, igual que el otro paso, porque el otro, el transversal que pasa, pues comunica casi que a todos los estudiantes por arriba y es donde allí uno encuentra las taquillas. Es muy interesante porque uno siempre entra a un edificio para comprar las taquillas, pero acá no, uno casi que compra las taquillas, por así decirlo, en una calle peatonal. Entonces, eso lo hace interesante y tiene relación visual con la otra calle que pasa por debajo. Entonces, ese es un tema que es muy evidente en estos dos proyectos de esos espacios de transición. Entonces uno ahí los va definiendo, no es un espacio anexo al edificio, no es un espacio interior que está separado por una puerta, sino que es un espacio continuo que va del interior del exterior hacia el interior y que generalmente conlleva niveles, porque pues, si es un edificio que tiene una altura, pues casi que ese espacio público debe entrar y por qué no subir. Estas son algunas muestras al exterior de cómo se vive alrededor de la Cinemateca. En realidad se acopló muy bien y todas sus fachadas están casi que habitadas por la misma ciudad.
Entonces, creo que ha sido un muy, muy buen ejemplo de lo que a nosotros nos interesa en el tema arquitectónico. Obviamente, en los dos proyectos que le he mostrado, pues tienen otro tipo de, tiene otras cosas que contar, muchas, desde el tipo de vista arquitectónico, del tipo de vista constructivo, desde el proceso, pero creo que para hoy y por el tiempo que les traje esto como para intentar sesgar eso tan importante que nos hace hacer este tipo de proyectos para la ciudad. Y este que es el Parque Educativo Huellas, que estuvo mucho más al frente de mi socio, Mario Camargo, pero que también compartimos esa misma preocupación. Este tiene un contexto muy interesante. En el 2012 más o menos, y participamos en una convocatoria en el departamento de Antioquia. Es un departamento muy al norte de Colombia, nosotros estamos un poquito más al sur, y de cual se caracteriza porque es muy montañoso. Y dentro del el gobierno pues, de ese departamento lo que hizo fue delegar a asentamientos muy humildes, muy pobres, un edificio que sirviera entre biblioteca, espacio cultural, eso como un híbrido donde pues, le brinda un espacio cultural a la ciudad. Resulta que el lugar o el municipio o el caserío debería proporcionar un lote, o sea, un espacio. Ellos proporcionaron este espacio que, pues, como ven en la imagen, es supremamente inclinado. Obviamente tiene la mejor vista que yo haya visto desde un proyecto, pero es supremamente inclinado. Y hay otra connotación importante, que es que este pueblo fue azotado en el tiempo de guerra por minas quebrapatas. Entonces, muchos de sus habitantes están limitados en su movilidad, pero también para ellos es muy usual el tema de las terrazas. Entonces, lo que se hizo fue trabajar estos dos elementos de cómo poder hacer, y esa es la pregunta creo que diseño, cómo podemos hacer que las personas puedan utilizar el edificio como un balcón y poderse mover sin necesidad de un ascensor o sin necesidad de una ayuda extra o de un montacargas. Entonces lo que se hizo fue crear un pliegue en el edificio. Inicialmente lo que hicimos fue hacerlo horizontal, pero luego se hizo un pliegue de tal manera que este espacio de acceso de manera horizontal y sin ningún nivel puede llegar a la parte de la terraza. Entonces, para eso nosotros era fundamental porque uno, hacíamos que las personas de movilidad reducida pudieran llegar a la terraza y poder ser equitativos con todo el mundo y poder disfrutar ese paisaje. Y dos, que este espacio es público. Entonces, es cómo yo puedo llegar desde un espacio público exterior a un espacio público interior sin ningún tipo de limitación, que es como ya la planta inferior, que ya tiene unos ciertos usos, que también se aprovecha la inclinación para hacer salas culturales. Aquí está lo que les mostraba un poquito del tema de ese paisaje que hay ahí, y esta es como la imagen. Si ustedes ven la imagen del lado derecho, es una imagen que realmente demuestra que cuando hay veces uno tiene ciertas ideas o ciertas como obsesiones, es muy chévere cuando uno ve que eso de cierta manera funciona. Entonces, el día de la inauguración es un señor que es como bastante reconocido en el pueblo, allá todo el mundo se conoce con todo el mundo, y pudo disfrutar de todo el edificio. Entonces creo que para él la mayor alegría fue sentirse incluido porque pasó desde el espacio exterior del edificio a pasar a la terraza del edificio que estaba en la cubierta y sobre todo con muy poca ayuda. Entonces eso hace permitir disfrutar ese paisaje que está muy metido en el tema cultural, no solamente de este municipio, sino que también de Antioquia. Y casi que lo hicimos de un gesto muy sencillo, es simplemente un elemento, dos losas, y lo que hacen es quebrarse, adaptándose al terreno y sobre todo generando ese espacio de transición entre el exterior y el interior. Por último, les voy a mostrar es un concurso, que es el Centro de la Felicidad en Bogotá, eso fue reciente hace un año, y nos interesa porque es que aquí intentamos encontrar otra relación entre el artefacto de edificio y la estructura. Creo que fue uno de los que más hemos amarrado esos dos elementos en un proyecto.
Este es en la ciudad de Bogotá. Una cosa importante, muy parecido a lo que era la Cinemateca, es que era que el solar o el lote era muy, muy pequeño, muy densificado y no había ningún espacio que uno pudiera proteger. Además, el programa que solicitaban era demasiado grande, casi quedaba ocupar el máximo del predio, y pues ahí eran las estrategias que nosotros intentábamos buscar. Entonces lo que hicimos fue casi que elevar ese primer piso y generar un espacio en un segundo piso por cuestión de programa que fuera 100% libre. Ya nadie, no había un cerramiento, si ustedes pueden ver, no hay un cerramiento, no hay un espacio de control, sino que lo que hacemos es que las personas puedan subirse, porque entendemos que aunque aquí el espacio es muy limitado, nos interesaba era entrar a las personas de manera libre. Incluso hicimos un gesto estructural simplemente para poder liberar esa esquina y para que esa esquina se viera completamente libre, que ahorita más la vamos a ver. Pero el tema era un tema mucho más programático. Nosotros lo que recibimos fue que es la solicitud del concurso de un cierto programa que casi que organizaba un CEFE. Un CEFE es un centro para el deporte y la recreación y tiene un componente cultural. Entonces lo que nosotros hicimos fue casi que dividir el programa. Hicimos en la parte inferior el paquete cultural, hicimos en la parte intermedia ese verde que se ve un poquito más claro, el paquete recreativo, y en la parte superior todo azul el paquete deportivo. Pero a su vez, como este programa era un poco más aparte que el deportivo recreativo, en el intermedio de esto hicimos fue ese vacío en el piso para poder generar ese espacio público que nosotros considerábamos que necesitaba el proyecto. Pues aquí ven, este es lo que solicitaba la ocupación del programa, esta fue la liberación que nosotros hicimos, y luego posteriormente hicimos una mirada un poquito referenciándonos en los proyectos de reencujas iniciales como el KLM, que trabajaba que con la estructura podía liberar pisos. Entonces lo que hicimos fue generar en este espacio que era piscina y en este espacio que era polideportivo, los dos únicos lugares que no necesitábamos una estructura o no era pertinente una estructura. Entonces lo que hicimos fue anillos estructurales muy grandes que sostenían todo un piso, y el intermedio que quedaba sin estructura dejábamos esos espacios vacíos. Entonces casi que el programa no podía funcionar de otra manera si no era con esa estructura, y así viceversa, la estructura no podía funcionar de otra manera que no fuera con ese programa. Entonces aquí fue la imagen que se logró, fue ese espacio interno casi que sin ningún tipo de estructura intermedia, porque casi que todo el piso de arriba sostenía lo de arriba y todo el piso de abajo pues sostenía este. En la imagen, como ustedes los pueden ver enfrente, están los dos vacíos grandes. Arriba está la piscina, que le incrustamos este otro elemento transversal que es la piscina para niños, y mientras que aquí funciona todo el resto de la piscina olímpica. Y acá está el polideportivo que generaba el otro vacío, y sobre todo este espacio que nos interesaba, que era el espacio de transición o colectivo del edificio. A pesar de que fue muy poco lo que le sacamos a la propuesta de espacio público, pues obviamente eso era mucho mejor que solamente dejar un cerramiento tipo oficinas, sino que queríamos casi que la calle subiera y tuviera otro tipo de relación con otro tipo de relación urbana. Aquí está un poquito el tema constructivo, que les comentaba un poquito, porque en realidad fue muy fuerte ese tema constructivo a poder soportar el tema programático. Y por último, como el último paquete, hay dos experiencias que quisiera compartir. Una que es una experiencia de la maestría, que fue un poquito más conceptual y más amarrada al tema primero, que era el componente narrativo, y un slice de unos proyectos académicos de cómo nosotros intentamos hacer ver esa relación del espacio público con el edificio. Entonces, por ejemplo, esta se llamó Inundación, fue una intervención en el campus de la Universidad Nacional de Colombia. Voy a hacer muy, muy rápido porque en realidad traje un muy, muy resumen. Pero básicamente lo que implicaba era hacer una intervención dentro del campus y buscar herramientas conceptuales y herramientas narrativas para poder hacer la intervención. Entonces son unos paisajes análogos
¿Por qué? Y partimos del entendimiento que casi que cuando se hizo la Universidad Nacional de Colombia, que es un campus bastante grande en el centro de Bogotá, en el centro del país, en 1930 la universidad se planteó como una universidad externa a la ciudad. Pero en la actualidad, que para ese momento fue en el 2010, pues está en el centro de la ciudad. La ciudad ha crecido de tal manera que la universidad pues quedó ya acogida. Este fue el planteamiento, el arquitecto fue Leopoldo Rotter, y hizo planteamiento de los trazados urbanos. De lo que yo tengo como tesis es que para mí esa organización y esa geometría que tiene esa universidad no la hizo Leopoldo Rotter pensando en una posible ciudad, sino que la hizo pensando en una ciudad aparte, de una ciudad casi que independiente. Entonces, cuando uno comienza a analizar la geometría, lo que hace es que tiene muchos lados que no necesita relacionarse con alguno, porque si yo me relaciono con alguno, casi que deja de lado los otros, sino que creo que su estrategia fue, voy a hacer una geometría que no tenga que ver con ninguna de las caras y posteriormente crear mi proyecto ahí. Entonces, la propuesta urbana que él creó fue hasta esta, pero posteriormente se crearon otros tipos de intervenciones que no siguieron como ese mismo trazado urbano de Leopoldo Rotter, y lo que hace es que ahora una de las preocupaciones que tenía o que se planteó para la tesis era que había un aparente desorden del campus de la Universidad Nacional. Y sobre eso se trabajó. Entonces lo que se hizo fue a través de, ahí investigué mucho el tema de las utopías italianas y ese tema de poder crearse como una serie de historia para poder sustentar el proyecto. Y lo que se hizo en cierto momento era aprovechar un poquito lo del fotomontaje de Superestudio de Florencia, de la inundación, donde ellos en teoría no les interesaba la arquitectura y solamente con una inundación que borraba todo, dejaban lo que para ellos consideraban que era lo importante. Entonces hice un montaje análogo hacia ese proyecto con el proyecto de la Universidad Nacional y quería utilizar la misma estrategia metafórica de poder inundar la Universidad Nacional y dejar cierta arquitectura que me interesaba o que le interesaba en teoría según la narrativa, y poder generar otra estructura para el elemento. Lo que descubrí con esta inundación es que lo primero que se iba fue el trazado urbano, que de cierta manera hace ver desordenado lo que en este momento estaba. Entonces se creó como esa narrativa con estas imágenes, se creó esa narrativa de poder ir rescatando edificios después de esa inundación, como a manera de Achigrán, a manera de Renculjas con Exodus, que a partir de una historia ir rescatando con ciertos objetivos, con ciertos pasos objetivos, las decisiones, y luego cuando ya teníamos todo limpio, se acudió a lo que nosotros llamamos estructura formal, que era el Plan Tokio. Y básicamente se eligió el Plan Tokio de Kenzo Tange porque era una ciudad encima del agua, que era como los dos elementos que relacionaban analógicamente las dos propuestas. Entonces lo que se hizo fue un montaje ahí muy rápido de la Universidad Nacional y se hizo una intervención que cambió todo el trazado, y con eso casi que se organizó el trazado nuevo de la Universidad Nacional, y además se hizo unas posibles formas de irlo colonizando a futuro, a manera del Plan Tokio. Estas son como unas imágenes muy rápidas pues de ese tema. Traje esto porque también es una búsqueda que obviamente si uno trabaja en el tema público, nosotros trabajamos mucho en los temas gubernamentales, con proyectos gubernamentales, colegios, oficinas, también en temas privados con edificios empresariales. Hay veces estos espacios son aprovechados, sobre todo la academia debe aprovecharse para tener ese tipo de reflexiones sobre algunos temas que uno puede ir pensando, y creo que esta fue una oportunidad. Creo que la culminación de la maestría fue esa oportunidad de poder casi que generar esa narrativa que uno la ve en proyectos, pero que uno como que nunca pareciese no encontrar como la oportunidad, y creo que pues, esta la encontré y fue como la aproveché al máximo, y sobre todo me divertí mucho haciendo las imágenes, me divertí mucho pensando, me divertí mucho inundando la universidad, que son como esos elementos metafóricos que lo distensionan un poquito de lo que es la arquitectura. Y estos son 3 esquemas finales que nosotros inculcamos. El taller 5 que vengo dando hace como 3 años, 4 años en la Universidad del Valle, siempre he venido enfatizando mucho en ese tema de los inicios que les conté, de los inicios de los proyectos, porque en realidad
lo que considero es que uno pues, en academia a los estudiantes no les debe enseñar un taller que tiene que ver con enseñarles a hacer un uso específico, o una biblioteca o una casa, sino que a mí personalmente me interesa, porque lo que yo eché de menos es que me enseñen a cómo arranco un proyecto. Entonces, con esas estrategias de inicio es la que intentamos inculcarles, que ellos encuentren una idea y una guía y luego la vayan demostrando a través del proyecto. Y sobre todo ahora estamos muy fuertes en el tema de la relación con el edificio público. Entonces aquí son proyectos, el primer proyecto de izquierda a derecha es un proyecto que tenía que ver con las ruinas, entonces se llama Vestigios Arqueológicos, porque en ese lugar, pues, que es en el centro de Cali, que era el predio, hubo en cierto tiempo de la historia muchos edificios que ahora se demolieron y pues queda como esa nostalgia. Entonces, este es un proyecto que casi que uno ve edificios como a manera de elementos icónicos enterrados y sobre todo que crea ese color, el color naranja que ustedes ven, es como toda la relación del edificio público, el interior que uno puede tener al recorrer el edificio. El segundo también es un poquito, que le llama Fantasmas del Pasado y está referenciado un poquito como los proyectos que hizo Herzog y de Meuron para el Pavilion, que fue casi que sobremontar en una geometría todos los edificios pasados, todos los pabellones pasados, pues acá se hizo un poquito con todos los edificios que existieron ahí y creó una algamasa de tipo mud building muy interesante y sobre todo que el espacio público recorre todos esos elementos, es como una mini ciudad. Y el otro, que por último se llama Sustratos, es a partir de la vivencia del espacio público, el estudiante identificaba tres estratos, un estrato muy antrópico que tenía que ver con la ciudad, un estrato que es el naranja, que es muy perceptivo, muy natural, perdón, porque estaba en medio de los árboles, y finalmente un estrato muy perceptivo que ya tenía que ver con el tema de la luz y las visuales en la parte superior. Si les contara lo que les conté, a nosotros nos interesan es más ese tipo de búsquedas y obviamente del lado está el tema funcional, pues que tenía que ser un museo. Pero pues si ustedes ven la explicación, la intentamos es que ellos la vean de esa manera. Intentamos es que cuando los estudiantes hacen proyectos, intenten hacer espacio antes que todo, antes que lo funcional. Uno lo funcional lo comienza a ir aprendiendo incluso afuera, bien, pero ese tema de poder tener esa posibilidad de identificar y sobre todo poder crear especialidades que hacen emocionar, creo que es lo que a nosotros como arquitectos nos interesa, y es que nos interesa inculcar un poquito en la academia y en lo que siempre andamos buscando. Entonces, el día de hoy lo que quería hacer es un pequeño panorama de esas preocupaciones que tiene Colectivo 720, que las inculcan en academia y que las intentamos ver en esos 3, 4 proyectos que vimos muy rápidamente, y que en otra ocasión con mucho gusto estaría encantado, si está la posibilidad ya de mostrar mucho más cantidad de proyectos de Colectivo 720, pero pues en este momento era como más amarrado a ese tema de reflexión, de realmente qué nos interesa, realmente sí lo que nos interesa lo vemos en los proyectos o no. Entonces, pues ese es como el barrido inicial. Eso es todo, espero no me haya pasado mucho de tiempo, pero pues eso es como lo que les traía el día de hoy. Buenísimo. Oye, escucha, esto online, como no podemos tener el aplauso como Pueden del colocar público, reacción. Sí. pero imaginémonos el aplauso. Sí. El aplauso. Sí, Sí. como el clásico. Termina como en silencio todo, es muy raro. Pero nada, oye, muy interesante la presentación, Luis. Como que me parece interesante haber como iniciado de alguna manera en cómo arrancar, ¿no? Que yo creo que eso es como, de alguna manera, el interés de la invitación parte un poco desde ahí, en el fondo, como entendiendo que esto es, como el foco está centrado en los estudiantes de alguna manera. Por lo tanto, nos interesaba como visibilizar una práctica, en este caso de colectivo, ¿cierto? Para poder dar cuenta de cómo arrancar, ¿no? Como que yo creo que es una pregunta bien difícil que cuando uno está como proyectando, tanto como profesionalmente como en la academia, empieza a surgir. Entonces yo en ese sentido voy a tratar de hilar como 2 o 3 cosas que me parecieron súper interesantes del inicio de la conferencia, y que tiene que ver con, primero, como esta relación o esta manera de diluir este interior con el exterior, ¿cierto? Tú mostraste varios referentes
que tenían esa idea, ¿no? Como que finalmente no existiese como esta división tradicional de hacer un espacio cerrado versus un espacio afuera, ¿cierto? Como que trataban de fusionarse y eso me parece que es un punto como súper interesante. Un segundo punto que creo que también me parece súper relevante era que, no sé, no me acuerdo cómo lo dijiste exactamente, pero que los elementos de la arquitectura como que se combinaban a tal punto que desaparecían, ¿no? Como que uno no sabía si era pilar, viga o muro, como el proyecto que estamos viendo. Entonces, en ese sentido, eso sería como un segundo punto que me parece interesante. Y un tercer punto es la estructura como arquitectura, ¿cierto? Como entender que esas dos cosas pueden funcionar o funcionan en el fondo desde tanto los proyectos que mostraste que han desarrollado en la oficina como en los proyectos referenciales que vimos. En el fondo es como que la estrecha relación entre la arquitectura y la estructura, ¿no? Como que esas dos cosas tienden a relacionarse. Entonces, en ese sentido, no sé si es una pregunta, es como una especie de reflexión en torno a lo que estás diciendo. Entonces, me parece que hay una cosa que se puede ver en tus proyectos de colectivo, ¿cierto? Que tiene que ver con las restricciones, ¿cierto? Como las restricciones tanto dadas por una preexistencia, que en el fondo te condiciona y te da ciertos parámetros o reglas para operar, ¿cierto? Versus como las restricciones autoimpuestas, ¿no? Como que son de alguna manera como la búsqueda o intereses que tú manifestabas, que de alguna manera como que empiezan a aparecer en los proyectos. Entonces, en ese sentido, me gustaría que, no sé si pudieras como hacer una reflexión entre esas dos cosas, como estas restricciones dadas y estas restricciones autoimpuestas y cómo esas negocian dentro de un proyecto de arquitectura. Yo creo que eso es interesante de como de empezar a discutir. Hay dos cosas que quisiera anotar. Cuando uno entra a la universidad, uno siempre añora el lote vacío. No, es que es más fácil hacer el proyecto. No, mira, uno puede, no hay problemas de tamaño, uno lo puede hacer para donde quiera. Pero resulta que ese vacío, pues en realidad, cuando uno ya lo ve en otros términos, pues en realidad no te da nada, porque pues no hay ninguna restricción. A mí me gusta mucho una reflexión que hace Aires Mateos, que dice que cuando uno encuentra la pregunta a resolver, ya tiene la mitad del proyecto. Y creo que eso es fundamental cuando uno analiza el lugar, cuando uno analiza el programa o analiza lo que el encargo le está pidiendo, que no tiene nada que ver con un tema de función y no tiene nada que ver con un tema de programa. O sea, si a mí me encargan un museo, no significa que pues tengo que solamente dedicarme a los museos y hacer museos, sino que me interesa es qué respuesta yo lo hago ya en este punto que está colectivo del tema del lugar y del paisaje. Entonces, o pues de otro tema narrativo, como sea. Pero entonces lo que hace es crear esa primera pregunta, que es la que debería responder el proyecto. Y luego el proyecto ya se enfoca en cómo yo voy a responder a esa pregunta. Porque si yo tengo claro cómo responder, no, si tengo clara la pregunta, ya voy a ser muy creativo para poder responder la pregunta. Entonces, por ejemplo, si cuando estábamos en el tema de la uva, el primer tema era, bueno, ¿cómo hacemos para integrar el edificio con la ruina? No podemos dejarla como al lado, ¿no? Pues hagamos el edificio encima. No, listo, pero entonces luego cuando tenemos el edificio encima, ¿cómo hacemos para que el edificio no se vea como un elemento que tapa el paisaje? Ah, no, pues entonces hagámoslo más atrásito. Entonces lo que uno termina es casi que ir resolviendo todas las restricciones en pos de esa respuesta de esa pregunta. Y creo que eso lo hemos logrado mucho en los concursos cuando los planteamos era uno, o sea, en la Cinemateca, ¿cómo hacemos para que la calle entre al edificio? O sea, si les mostrase como los esquemas que hicimos iniciales, las salas estaban arriba, luego las salas estaban abajo, en realidad eso no importó tanto, es un tema más técnico, pero lo que realmente nos interesaba era cómo hacer, dónde poner una calle que atravesara el edificio. Entonces, como esa respuesta a irse siendo constante. Entonces, yo creo que fundamental es, hay que resolver una pregunta. Y como decía Aire Mateo, si uno tiene la pregunta, tiene la mitad del proyecto. Obviamente eso exige un tema sensible, ¿no? De uno ver el lugar o ver determinados aspectos del contexto. Y eso es un poquito que a los estudiantes les cuesta, pues por su misma formación, es que piensan que describir es lo mismo que analizar. Y hay dos temas importantes. Describir es contar una historia y analizar es sacarle conclusiones a esa historia, hacerla ver
de tal manera que otra persona no la pueda ver de la misma manera. Eso fue una frase de la maestría, que la mejor definición de análisis era que si usted le contaban su análisis, usted iba a cambiar para siempre esa mirada de los edificios. Entonces, o de lugares o del aspecto que se estaba trabajando. Entonces, creo que eso era un aspecto que pues, se me quedó, y si uno lo ve, puede discernir en cuándo te están contando una descripción y cuándo realmente te están analizando. Que el análisis sirve es para no llenarse de herramientas para esos inicios, básicamente. Creo que es como más o menos como podría comentar sobre eso. Uh-huh. Y en ese sentido, claro, o sea, como surge otra pregunta, como ¿existen preguntas erradas? O sea, como si uno parte como esa pregunta que tú dices que hay que hacerse frente a algo, ¿existe la posibilidad de errar en esa pregunta? O sea, ¿qué pasa cuando uno sabe que está bien encaminada esa pregunta en ese sentido? Yo creo que no hay preguntas cerradas. O sea, todas las preguntas son válidas, solo que hay preguntas más acertadas que diferentes. Entonces, por ejemplo, en un concurso son 70 personas con las mismas preguntas, pero una de ellas es la más acertada. ¿Sí me entienden? O sea, cuando uno comienza a pensar en eso, yo creo que no hay pregunta errada, porque lo más básico es hacer un proyecto que funcione común y corriente y que funcione tal cual, un proyecto correcto. Pero si está la pregunta, yo creo que ya comienza a dar siempre un pasito más allá. Incluso hemos visto proyectos que la pregunta es muy similar, es casi la misma, solo que hay unos que fueron más audaces que otros que fueron por otro lado. Entonces es la manera uno cómo responde la pregunta, pero yo pienso que no hay preguntas cerradas, sino hay es preguntas mejor resueltas. Creo que es como el tema. Cuando se está hablando ya de muchos proyectos al tiempo. Uh-huh. Súper. Bueno, yo quisiera como, o sea, hablando, como viendo toda tu presentación, que nos muestras como, en algún sentido, como esta mochila de referentes, ¿cierto? Que hacen parte como de esa inspiración que en algún momento hablabas, pero lo interesante, primero como de las referencias y que uno muestra, que uno estudia, finalmente es que hay un proceso de decantación, como, ¿qué es lo que yo tomo? ¿No? Porque, o sea, digamos, la arquitectura en ese sentido tiene múltiples aristas y yo puedo tomarla de diferentes maneras, pero finalmente yo decido como cuál es esa carga de referencias que me llenan y me llevan a un proyecto o a mi carrera en general. En ese sentido, o sea, digamos, como que la pregunta va por dos lados. Primero, digamos, ¿cuál es ese proceso o cómo has llegado a decantar cuáles son esas referencias que te interesan más que otras? Y lo segundo, la segunda que me gustó mucho, que tú hablabas de las herramientas conceptuales y narrativas. Y en ese sentido, también, digamos, uno podría decir que la arquitectura no solamente se nutre de otra arquitectura, sino que también se nutre como de imágenes externas a la disciplina misma. Entonces podemos hablar, tú mismo dijiste una frase que es como imágenes de inspiración. Entonces, en ese sentido, claro, tú mostrabas de repente algunas gotas de agua o ciertas como análisis, más como algunas imágenes contextuales que inspiraban a llevar al proyecto. Entonces, finalmente, digamos, ¿cómo hacen? ¿Hay una manera sistemática de repente o hay una reiteración de cómo llegar a esas otras imágenes que no necesariamente son arquitectónicas? Es una pregunta, bueno, dos preguntas muy complejas. La primera, yo creo que eso es una fortuna que tengo, y es que la sociedad con Mario es una sociedad muy enriquecedora. ¿En qué sentido? Somos dos personas muy diferentes, pero creo que eso ha hecho que el colectivo tenga dos miradas muy distintas y que de cierta manera puedan cohesionar. Lo otro es que somos relativamente muy obsesivos con la arquitectura. O sea, desde que nos conocemos, y creo que tú nos conoces, como que intentamos respirar arquitectura todo el tiempo y ver, y creo que aburrimos a todo el mundo que está al lado porque siempre nos interesa hablar de arquitectura. Y esa es una cosa que entendemos, es que la arquitectura para nosotros es una forma de vida. O sea, no es un trabajo, no es un hobby que yo los fines de semana debo de ser arquitecto, sino que realmente lo vemos todo el tiempo.
Entonces, en ese sentido, cuando uno lo mira en ese punto y en esas experiencias, uno comienza a poder ir conociendo en los viajes, en las películas, en los libros, en una charla, en el cine. Entonces, como que comienza a haber una serie de connotaciones que uno va viendo y mientras todo el mundo dice, no, pues mira qué cosa tan bonita, uno está viendo el detalle, está viendo el espacio, está viendo la luz. Entonces, eso le ayuda a tener esa obsesión, le ayuda a uno a tener esa carga de interés por todo lo que uno ve en arquitectura. Entonces, obviamente uno cómo elegir, pues uno no elige de la noche a la mañana, eso es claro, pero uno tiene que iniciar a hacer un barrido general. Ya, uno como desde estudiante de arquitectura y como arquitecto, uno no debe pensar de que en algún día usted se va a levantar y va a decir, no, me va a gustar estos proyectos. En realidad, ya nosotros llevamos como ya 10 años más o menos trabajando en arquitectura y aún apenas estamos comenzando a tener ciertas preocupaciones porque es que eso es una decantación a través del tiempo. Pero sí o sí tenemos que iniciar conociendo arquitectura. O sea, sí o sí tenemos que iniciar teniendo un repertorio de arquitectos y irlos viendo. Eso en cierto momento, una experiencia que tenía Mario era que él de estudiante cogió y comenzó y analizaba todos los Pritzker. O sea, esa es una lista que uno arranca. Analice todos los Pritzker. Algo bueno ha de ver en esos Pritzker. Y luego no, comencemos a ver todos los que fueron premiados de no sé qué, todos los de la croquis. Entonces uno comienza a generar un repertorio. Es más, Vic, en cierto momento cuando estaba, y lo cuenta en alguna entrevista cuando estaba en España, lo que hacía era que se encerraba en una biblioteca y acabó con todos los libros de la biblioteca. Eso no te va a dar el conocimiento, pero sí te va a dar todo ese repertorio de decir, ah, bueno, después de ver todo esto, pues ya hay algo que me interesa, ya hay algo que me interesa. Y luego ya en las siguientes fases uno ya comienza a ir preocupándose por lo que realmente le interesa. Y va enlazando y va encontrando gente lo ha hecho y se va amarrando y se va amarrando. Entonces, eso creo que es fundamental. Pero lo segundo es claro, y en algún momento no recuerdo, porque siempre me gusta decir la referencia, pero no me recuerdo quién alguien me dijo, que, y creo que es normal, uno cuando arranca un tema nuevo o aprende algo nuevo, uno de los primeros días lo aprende muy rápido. Ejemplo, usted se va a una clase de cocina y usted en las primeras semanas aprende todo. Casi que un 50% lo aprende muy rápido, pero el otro 50% de ese oficio lo aprende muy lento. Entonces casi que uno llega a unos 70% que usted lo aprende muy lento, es muy difícil. Entonces, ¿qué es lo que algún día me dijo? Que uno, para poder ir y consolidarse en lo que uno sabe, debería apoyarse de otros conocimientos que no necesariamente están amarrados, pero que sí le ayudan a enfocarse. Ejemplo, Steve Jobs. Steve Jobs no era que 100% se dedicaba a voy a aprender de computadores, sino que fue el tema de las letras, el tema de los, él cuenta en su conferencia de los hilos y cómo hubo ciertos eventos en su vida que en algún momento cuando lo aprendió pareciera que no tenía nada que ver con lo que estaba estudiando, pero luego logró unir esos dos elementos. Entonces, cuando uno une esos dos elementos, crea como esa diferencia normal pues de lo que se estaba haciendo. En arquitectura obviamente es más complejo, pero creo que uno lo ve. Hay proyectos, por ejemplo, Stephen Hall, que él tiene una preocupación más por la luz y que es diferente a otro tema de luz, y entonces estudia sus arquitectura o artistas con luz, entonces se va como los artistas y ahora en un momento está metido en el tema de escenografías, entonces como un conocimiento externo de arquitectura le puede ayudar a soportar eso. Pero yo creo que obviamente el llamado es seamos unas esponjas. O sea, intentemos absorber todo lo que podamos de cualquier conocimiento. Y sobre todo hay un conocimiento que uno le ayuda mucho, que es el tema del arte, el saber de pintura, el conocer a pintura, el conocer el arte, porque es una manera muy similar de uno cómo hace arquitectura. Los pintores casi que son muy análogos, tienen unos cuadros que los pintan chéveres, otros que no le quedan tan chéveres, luego ya hacen una idea de cuadros, luego hacen una reflexión grande de los cuadros, entonces es como que se puede analogar, y si ellos lo hicieron de cierta manera, uno creo que lo puede hacer. Eso es como lo que uno podría decir que son como las estrategias que uno puede tener para inculcar más conocimiento.
Entonces, por eso es que referenciaba un poquito ese primer esquema que se tenía, que uno tiene una burbuja de conocimiento básico, pero si no la extiende, pues se va a quedar haciendo lo mismo. Entonces, no se trata de un tema de perfeccionamiento, sino un tema de evolución. Entonces, como lo que podría decir. Oye, y en ese sentido, como en el mismo, digamos, eso sería como un input, o sea, lo que entra hacia mí. Pero digamos, uno en ese mismo sentido podría hablar del output, que es como más como, ¿qué se saca de esto? Y me gustó mucho, o sea, digamos, como tengo como dos apreciaciones ahí, que es bien interesante porque uno puede sacar como algunas temáticas a discutir, como es esta idea de la arquitectura, cuando te dicen, oye, diseña algo, y que de alguna manera te dicen que tiene que salir como de creación, ¿no? O sea, como de creación de autor. Y es bien interesante cuando tú muestras esta imagen de Superestudio, de Florencia, cuando se inunda, y al lado como un fotomontaje que toma las mismas decisiones de imagen, y finalmente lo que cambia es como el edificio de la Universidad Nacional, y que de hecho está el Che Guevara, así como súper es icónico dentro de del campus de la universidad. Y en ese sentido me parece interesante como decir, como más que, o sea, como perderle el miedo, como decir, tomo esta referencia y la tomo y la puedo transformar hacia lo mío, pero finalmente eso, ¿qué discurso genera? Entonces, como me gustaría que habláramos más como desde la parte académica en ese sentido, o sea, como tengo algunas referencias, pero esas referencias las puedo tomar y traerlas para llevarlas a crear algo nuevo, como perderle ese miedo como a la referencia, creo. Entonces, algún momento hubo una pregunta por allá no sé en qué parte que decía que cuál era lo malo de copiar. Los Claro, chinos copian un resto. Los claro, chinos, o sea, ahí está la Torre Eiffel exacta y no pasó nada. Ya claro. es un tema moral. Obviamente, pues uno no Pero debe ni copiar por siquiera copiar. moral, o sea, como Claro, pero cuando uno se hace una pregunta de realmente uno, ¿qué tiene de malo copiar? Pues resulta que sí tiene algo de malo copiar, pero no es un tema moral. No, es que el tema del autor, no, es que el tema de que me van a ver y que yo no sé hacer nada, no, pues sí, es un tema moral. Pero la única restricción y lo malo que tiene de copiar es el contexto, que no va a servir para el mismo lado, o sea, no va a servir para lo mismo. Pero es que el copiar está muy mal dicho, en realidad. Una referencia no significa eh, copiar la imagen. O sea, cuando uno, sobre todo para los estudiantes es muy sencillo. Uno no es porque lo quieran ver así, sino que pues obviamente su repertorio de biblioteca arquitectónica está en formación, entonces ven que un proyecto y lo fundamental de un proyecto pues es la forma, es lo primero que ven, ese elemento de forma, pero cuando uno lo comienza a analizar pues no tiene ningún sentido de por qué lo copió si tiene que ver con otro elemento. Entonces, en el tema académico, lo que nosotros intentamos hacer es cómo le inculcamos que ellos analicen. Si uno analiza por qué los proyectos son como son, tienen las herramientas de poder elegir si realmente está haciendo una muy buena referencia y lo pueden transformar. Pero si yo tomo el proyecto de, no sé, el de Renzo Piano de la Nueva Caledonia y no entiendo que él lo hizo porque de ese lado venía todos los vientos, que era la mejor forma que lo podía soportar. Si yo no entiendo que eso está referenciado en una forma, de unos elementos, de unas herramientas que los aborígenes que estaban ahí lo utilizaban, pues no voy a entender nada, porque pues voy a poner en otro lugar que posiblemente no haga viento. Entonces como que la connotación comienza a perderse. Yo creo que para evitar malas copias, es uno, fundamentarse en hacer y aprender a hacer un muy buen análisis. Y dos, poder entender por qué esas obras le hicieron así y si es las respuestas a mi pregunta que yo tengo para mi proyecto. Entonces, en lo que hacemos en el taller de acá es intentar definir primero una idea o una pregunta maestra para que ellos puedan ya elegir qué referencias pueden escoger. Porque es muy diferente decirles, vean, bueno, toca hacer un museo, vayan, traigan referentes. Obviamente, todos los referentes van a ser museos. Eso es como la primera inicial. Pero uno les dice, no, mire, hagan primero un trabajo de definir desde el lugar, desde el programa, qué es lo que a ustedes les interesa que haga el proyecto, pues uno va a decir, no, es que lo que demostraba, quiero hacer como vestigios, porque me interesa y en lugar habían y tan, listo.
¿qué proyectos tiene? No, pues mira que traje unos vestigios, por ejemplo, de la Alhambra, traje otros elementos. Entonces, claro, las conexiones ya no son formales, sino que son analógicas. Y eso es una muy buena herramienta para uno dejar de un lado de utilizar siempre lo que uno conoce y permitirse explorar otras que tal vez uno nunca ha pensado incorporar. Porque así descubrí el Plan Tokio. O sea, yo puedo decir que había escuchado de Kenzo Tange, pero cuando me decidía la pregunta de decir, yo necesito un referente para la Universidad Nacional que cumpla con dos condiciones. Uno, que sea sobre el agua, y dos, que sea una ciudad. Entonces, claro, uno cuando comienza a ver el barrido, ya el referente no llega porque, ay, me gustó las formas de sombreros japoneses del edificio, me gustó la forma cíclica de la ciudad, sino que me interesaba era cómo una infraestructura de ciudad se colonizó en el agua, que era lo que yo necesitaba para poder colonizar la Universidad Nacional. Entonces, yo creo que es fundamental, uno, desbaratar, es saber qué es lo que estoy buscando, y dos, poder analizar el edificio del referente que estoy buscando para que las herramientas de cómo lo hizo, lo que utilice, y no generalmente se quede en el tema de la forma. Y tampoco los referentes tienen que ser del mismo programa. Ya está muy sacado a recoger que todos los referentes de un museo tienen que ser un museo. Uno los analiza para entender cómo funciona de manera técnica un museo, pero no para sacar el edificio. Eso es como lo que puedo concluir como con esta anotación. Perfecto. Luis, primero agradecer la generosidad que hay en tu presentación, de alguna manera ir por debajo de los proyectos y mostrarnos cuestiones que están mucho antes de los proyectos, que por lo general no lo hacemos en las presentaciones. Y me quisiera aprovechar de esa generosidad y la pregunta que también te acaba de hacer Ángela. En muchos momentos has hablado de ciertas preocupaciones o intereses, pero has hablado de la academia y has hablado del ejercicio profesional o del ejercicio disciplinar de la oficina. Has podido connotar cada uno de esos dos ámbitos, y sería interesante que nos pudieras decir ahora cuál es el trasvasije que se da entre esos dos ámbitos, viéndolo de ambos lados, desde la academia, desde la oficina. Puede que no haya ninguno, pero me gustaría, como primera pregunta, que nos pudieras dar algunos comentarios al respecto. Bueno, primero, pues para contarles, de cierta manera, Colectivo 720 funciona, como pues su nombre lo indica, como un colectivo. E intentamos que todos nuestros colaboradores que están con nosotros, y sobre todo con Mario, hacemos ese tema de poder generar un equipo que no solamente nos ayude, sino que también nos ayude a pensar. Entonces, eso es fundamental, y eso lo iniciamos porque nosotros hicimos un recorrido al inicio, cuando nos graduamos, hicimos un recorrido con algunas oficinas, pues para tomar experiencia de desarrollo de proyectos, y pues todas eran el jefe por allá en una oficina, y que lo que él se decía era la verdad absoluta. Entonces, también cuando tuve la oportunidad de ver que me interesaba mucho en el tema de RCR, y que era que ellos hablan de una creatividad compartida, pero cuando uno está en el taller con ellos, se da cuenta que la creatividad compartida no es con el equipo, sino entre ellos tres encerrados en una oficina. Esa es su creatividad compartida. Entonces, lo que hicimos con Colectivo era generar como un espacio, pues, donde uno puede dar la confianza, la libertad a aquellos que están con nosotros, que nos ayuden a crear. Para eso es importante una meta, una pregunta maestra. Eso también nos llevó a que obviamente se desarrollan concursos, y los concursos, pues los que nos hemos ganado, básicamente uno no solamente debe hacer lo que le encarga, sino que debe hacer algo más. Entonces, en esa búsqueda de lo algo más, pues obviamente entre todas las ideas que están y se van amargando, uno va organizando como una metodología, porque es muy rápida, que los concursos son 45 días desde el inicio hasta la premiación, o sea, son 30 días, son muy rápido, entonces casi que uno debe poner lo fundamental.
Y nos interesa mucho la academia, es porque pues obviamente yo estoy muy en la posición, pues en el pensamiento de que uno enseña lo que más le interese, lo que más sabe. Pues, no voy a enseñar a hacer edificios, no sé, no sé, que no sepa, mejor dicho, sino que intento es trasladar mis preocupaciones y hacerlas parte del taller para que entre todos podamos generar un nuevo conocimiento. No soy partidario de los profesores que llegan y se saben todo, entonces con los estudiantes simplemente es hágalo así, yo lo quiero así, dogmático. No, me interesa es explorar con ellos, porque hay veces muchas de las reflexiones que uno logra tener, las tiene con los estudiantes, porque es como si uno hiciera muchos ensayos. Entonces, no, es que este semestre vamos a hacer el tema, que lo colocamos hace como 2 semestres, el tema de los espacios de transición. Entonces eran, traigan una maqueta a 2 colores y el más profundo tenga el espacio exterior hacia el interior, es como el que mejor tiene resultados. Y claro, en ese momento comenzó a aparecer una serie de opciones que incluso nosotros no teníamos como tan claros, porque pues esa es una cierta decantación. Entonces, eso ayudó a la academia. Entonces, nosotros sí nos parece que la relación que nosotros tenemos en hacer los proyectos en la oficina, la intentamos pasar en la academia, y eso lo hace Mario y yo casi que en el mismo sentido. Obviamente Mario lo hace a su manera porque tiene una manera de ver la arquitectura que es diferente a la mía, pero los dos van con esa misma connotación de que todas las herramientas que uno logra esclarecer en el taller, pues casi que las aprovecha en la oficina. Y así se convierte en un tema como más agradable el taller, porque es como un laboratorio, de cierta manera, de lo que uno en oficina pues no puede tener. O sea, en un semestre, en un taller, ve 50 proyectos con las mismas estrategias, y eso es un repertorio que uno podría ir descantando en el tema de la reflexión. Entonces, eso sí van siempre de la mano, y por eso nos gusta mucho el tema de la docencia, más que todo, pues no por un tema de compartir, sino porque también aprendemos de ellos y hacemos que los talleres sean muy de ese tipo para poder tener reflexiones entre todos, mucho más colectivos, por así decirlo. Perfecto. Y has repetido reiterativamente ciertas preocupaciones que ustedes tienen, ciertos intereses, también metodologías. Hablaste de que siempre hay algo más que ustedes quieren proponer, y en ese sentido también hablaste de las metas, y sobre todo, muy interesante cuando al final dices que son dos personas, dos profesionales, dos arquitectos que piensan de manera muy diferente respecto a la arquitectura, pero sin embargo, de alguna manera, el que tú enuncies ciertas preocupaciones, ciertos intereses, metas, de alguna manera, aunque la palabra no es muy grata a veces, van armando cierta agenda del colectivo. En ese sentido, sería interesante si nos puedes comentar un poco de si ustedes han logrado armar una agenda a priori respecto de cómo quisieran operar, o las mismas operaciones han ido construyendo esa agenda, o no tienen agenda. Bueno, preguntarte un poco en ese sentido respecto de las preocupaciones, intereses que tiene, metas que tiene la oficina, el colectivo como tal. Bueno, sí, eso de congeniar con una persona que piensa distinto, pues muchas veces uno lo podría entender como que es algo malo, pero en realidad no lo es, al contrario, porque uno le permita enfatizar o solidificar ciertos pensamientos, o desechar ideas que uno las ve como, wow, es la super idea o la super reflexión, y cuando uno la pone a crítica, pues realmente resulta que no vale nada. Entonces como que uno se da cuenta de eso. Y sí somos muy fuertes, porque es que somos dos personas que tenemos que construirnos como arquitectos de manera libre. Entonces lo que hacemos es que reconocemos nuestras diferencias, obviamente, pero lo que hacemos es no concentrarnos en las diferencias, sino concentrarnos en las estrategias que nos permiten unir un proyecto. Entonces sabemos que uno y el otro tiene fortalezas, y lo que hacemos es que el proyecto tenga las fortalezas de los dos para que sea mucho más fuerte. Y aprovechamos un tema de las personas que nos ayudan, porque
el someter un proyecto a crítica dentro de la oficina significa que va a estar lleno de opiniones. Si el proyecto realmente es fuerte y resiste en la oficina, pues significa que va a tener un buen futuro cuando salga de la oficina, sea un concurso, sea un proyecto. Mientras que si uno se encierra como, no, este va a ser mi proyecto y entonces no lo voy a someter a ninguna crítica, no me interesa lo que digan los demás y luego lo saco, pues obviamente en un concurso el tema es muy fuerte. Nosotros en teoría no tenemos como una agenda así como muy precisa. Lo que hacemos para la última decisión, porque hay veces hay ciertas diferencias que pues son anormales, pero tenemos dos estrategias para eso. Una es que siempre cada intercalado alguien lidera un proyecto. No significa que él lo diseña 100%, sino que es el que toma la última decisión. Entonces es como que listo, pone sobre la mesa como todas las opiniones y luego se dice, no, pues pensamos esto, entonces él es el que toma la última decisión, o en vista cuando es más rápido, se ayuda con todo el grupo para que den un tema de algo como decisiones democráticas, por así decirlo, cuando sean temas muy puntuales. Pero así hace que quien arranque o quien lidere un proyecto, pues pueda ser libre de poder plasmar dentro de esa oportunidad de taller todas las preocupaciones que en su momento tenga. Y el otro pues tiene tiene que tener el entendimiento de que esa es una parte de la construcción de tu socio como arquitecto. Entonces somos muy tranquilos si de pronto en un momento llega Mario y dice, no, voy a proponer este elemento y esto, lo otro. Puede ser que yo no esté de acuerdo, pero eso no implica que le voy a desmeritar un trabajo, sino que al contrario, voy a aportar para que logre mejor esa meta que él se propone. Igual pasa en sentido contrario. En algún momento yo voy como con una reflexión muy de idea en un proyecto y entonces lo que la función de él no es decir, no, esa no es, sino al contrario, es, mira, se puede ser mejor de esta manera. Entonces, reconociendo nuestras diferencias, podemos apoyarnos y de cierta manera construimos una unión en los proyectos de Colectivo 720 y también nos construimos como arquitectos de manera autónoma. Entonces, así lo que hace, y si en algún momento vemos todo el repertorio de colectivo, vemos que no hay como una línea muy precisa de que Colectivo 720 siempre hace como las mismas formas o los mismos elementos, sino que ahí los proyectos cambian mucho. Y esos cambios se dan precisamente a la diversidad de pensamientos que tenemos en la oficina, que lo hemos visto como un potencial, porque pues si uno no está dispuesto a ser criticado, pues entonces tampoco está dispuesto a criticar. Entonces creo que hay que verlo como en ese momento. Y lo otro es que siempre intentamos en todos los proyectos y en todos los momentos en la vida en que nos toca ver otros proyectos o ver conferencias, siempre resaltar las cosas buenas de los proyectos y las cosas buenas de los eventos. Porque uno hay veces, cuando uno habla de crítica, siempre piensa que criticar es decir lo malo de los proyectos, y resulta que no, porque si no nos convertiríamos en personas que siempre seríamos excelentes en siempre buscar lo malo. ¿Para qué? Pues en realidad nos interesa en buscar lo bueno. Entonces, cuando vemos los proyectos, cuando analizamos los proyectos, siempre intentamos hey, mira, este proyecto es bueno por este, hey, mira, esta conferencia es buena por esto, oh, mira, esto es bueno. Entonces, lo que queremos es ser personas que realmente nos interesan ver lo bueno, y pues ya vendrá gente que verá lo malo, pero nos interesa lo bueno como para irlo absorbiendo, como lo que decía Ángel, que era como la esponja de la arquitectura. No sé si respondí su pregunta, pero más o menos es como trabajamos en la oficina. Va bien, Ángela. Ya estamos llegando al fin, pero solamente quería hacer como quería tomar un poco una cosa que me pareció muy interesante en tu presentación y tiene que ver con como este tridente o esta trilogía que mostraste al principio en tu esquema a mano, ¿cierto? Que tiene que ver con la reflexión, el oficio y la idea. Esto que estaban en un primer dibujo, me recuerdo. Y en ese sentido, en ese dibujo uno podía evidenciar como una jerarquía, ¿no? Como que la reflexión tenía un tamaño mayor en el dibujo en relación a la idea y en relación al oficio. Eso también, en ese sentido, como pregunto si dentro de ese tridente puede entrar un cuarto, o dónde entraría el cuarto de el cómo mostramos las cosas, porque tú hablas del modelo, la maqueta, ¿cierto? Como una herramienta de proceso de
como de investigación o también como un resultado, y en tu presentación vimos diferentes representaciones de las cosas, ¿no? Como vimos esquema a mano, vimos renders, imágenes, planimetría, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, como en qué parte entraría ese ámbito del cómo mostramos esto, entendiendo que está esta trilogía de la reflexión, la idea del oficio, en qué parte, digamos, de ese ámbito se mueve el cómo yo muestro y evidencio lo que quiero decir. No, ahí no estaría, porque esa es una reflexión más de yo como los niveles de un desarrollo de un proyecto. Ya en la forma como yo lo expreso, ya depende mucho más o de una idea o de una reflexión. Por ejemplo, si uno va con tomamos de ejemplo a Stephen Hall, la forma como él representa su arquitectura es con las acuarelas, pero su pensamiento no necesariamente, su reflexión no necesariamente es que a mí me voy a trabajar con las acuarelas. Esa no es su reflexión es la luz, pues hablando de temas muy genéricos y estándar. Entonces lo que quería mostrar con eso no solamente lo de colectivo, sino que nosotros consideramos que hay esos tres mundos de los cuales uno comienza a evaluar y analizar proyectos. Entonces uno como para un concurso, si uno lo pone eso, un proyecto, pues sí, o sea, en un concurso sí o sí hay que hacer un proyecto muy bien hecho. Esa es como la primera parte. Con eso ya estamos con la medida de todos. Luego, generar esa idea que le llamamos es como ese aporte de más que hace que nuestro proyecto realmente destaque sobre los demás y sobre todo que haga un aporte con la ciudad o con el contexto o con lo que en ese momento requiera la pregunta maestra. Y está la reflexión, que la que en este momento considero que estamos en construcción, y es un poquito lo que les mostré hoy, es ese pensamiento ya muy macro que muchos arquitectos lo tienen supremamente plasmado, como es RCR, el tema del lugar, pero de cierta manera, o como Stephen Hall lo tiene con el tema de la luz, o como Peter Edman lo tiene con ese tema de la geometría, entonces como que ya es una reflexión que ya acompaña a todos los proyectos. Entonces yo creo que el tema de la representación, nosotros la tenemos mucho más apegada al tema de las ideas que al de la reflexión, porque pues todavía no tenemos una reflexión tan sólida como la que queremos llegar en algún momento y la que pensamos que vamos a llegar, pero es lo que está en construcción, que es en constante construcción. O sea, si uno ve la edad de los arquitectos sin 40, 50 años, es que ya va creándose esa cosa. Entonces, pues en eso estamos jóvenes todavía. Pero la representación la hacemos mucho más en función de qué idea la que queremos mostrar en los proyectos. Cuando mostramos en los proyectos de índole privado, no le mostramos tantos esquemas. Los esquemas están hechos por una lectura más desde un arquitecto, que son básicamente concursos, porque aquí los jurados son arquitectos, entonces tienen un lenguaje arquitectónico mucho más educado, mientras que a unos clientes que son personas que pues son de diferente índole, le trabajamos mucho más a mano, somos muy rescatistas a pesar de que ahora estamos en una era tan digital, aún estamos muy rescatistas del tema a mano porque tiene una sensibilidad que es mucho más familiar a personas que no tienen un lenguaje arquitectónico. Entonces uno le presenta a un cliente una planta y créame que no entiende, pero si uno le muestra un dibujo, un boceto donde más o menos se imagina cómo van las cosas, créame que entiende mucho más y lo siente que es bonito y lo siente que se lo regale, entonces como que es otro tipo de relaciones. Yo creo que el tema de la expresión va más enfocada a qué es lo que quiero yo mostrar en este momento en el proyecto que como una estandarización. Hoy sí les traje algo muy nuevo y era esos esquemas azules un poquito que estaban amarrados y eso es lo que ahorita en este momento estamos haciendo, es que estamos amarrados a ir develando y enfatizando cuáles son esos espacios de intersticio entre interior y exterior de los proyectos. Entonces ya son esquemas pues, para un tipo de presentaciones que ya quiero enfatizar ciertas cosas, entonces creo que la representación pues, se utiliza para eso. Pero obviamente trabajamos desde la mano, las maquetas, el otro. Hay muchas variables. La maqueta se trabaja cuando hay un poquito más de tiempo, no siempre, hay momentos donde es a full rapidez, entonces aparecen otros temas. Si los clientes son mucho más sensibles, pues uno dibuja a mano y la maqueta está. Si los clientes o los jurados ya son arquitectos, pues ya tienen un lenguaje mucho más preciso de un tema más gráfico, más complejo. Entonces,
hay que leer a quién le vamos a presentar el proyecto, básicamente, y eso depende mucho la expresión. Genial. Oye, Luis, ya como para cerrar, que es nuestra pregunta de cierre, tiene que ver como, o sea, con todo lo que está sucediendo hoy en día. Bueno, todos estamos encerrados en nuestras casas, prisioneros, de alguna manera, pero estamos como en un mundo digital, o sea, todo ha cambiado mucho. ¿Cuáles son tus consejos como para los estudiantes o para arquitectos? O sea, como que puede ser bien transversal según como quien lo pueda mirar. Pero finalmente, ¿cuáles son esos consejos mirando un poco hacia futuro? O sea, ¿qué puedes decirle a tus oyentes? Pues yo creo que los cambios son complejos, sobre todo porque a uno lo saca de una zona de confort. Eso es real. O sea, uno tiene una rutina donde uno se siente cómodo, ir a una oficina, a trabajar, pero luego ya quedarse en un lugar y el estrés creo que no ayudan, sobre todo que aparecen nuevas herramientas, el tema del Zoom, del Meet, de las clases virtuales. Es algo que hay que tomarlo de la mejor manera. Yo siempre he admirado esas personas que uno apenas le llega algo y esas personas están súper obsesionadas con esa herramienta. Por ejemplo, el app de, no sé, en un momento llegó digamos, el app del Instagram y hay muchas personas que ya la tenían, no, y se hace esto y se hace, y son como unos obsesivos con adaptarse. Yo creo que lo fundamental es adaptarse. O sea, eso de todo el ámbito. Que toca trabajar en teletrabajo. Pues adaptémonos nosotros en la oficina. En este momento estamos trabajando desde casa. Mario está en su casa, yo estoy en mi casa, todos nuestros que me ayudan están en su casa. Y hacemos todas las herramientas, no en pos de llorar por una leche derramada, porque pues eso ya no vamos a arreglar nada con eso, sino en cómo hacemos para adaptarnos. Y eso implica también, hay profesores en la Univalle que han sufrido un poco ese tema porque pues no estaban acostumbrados a manejar Google Drive, no estaban manejados a manejar claves virtuales, no estaban manejados ese tema. Pero entonces hay dos tipos de personas, quienes se resisten y quienes piden ayuda y dicen, venga, explíqueme esto, explíqueme lo otro, explíqueme esto, y comienzan a meterse y van a la par. Yo creo que en este momento, este tipo de situaciones mundiales, el principal consejo es adaptarse y mirar las cosas como un potencial. Yo creo que ese punto. Y dos, Super Estudio, Archigran y Archigran, Archizoom, Super Estudio salieron gracias a una recesión económica de los italianos. Entonces, como que aprovechemos ese tiempo para pensar. Yo creo que para mirar otras cosas que uno puede mirar, un tema de publicaciones, un tema de artículos, mirar esos proyectos que uno siempre dice, no, voy a analizar, mirar esos libros que uno dice, no, los tengo ya trazados y cuando tenga tiempo los voy a ver, pues resulta que ya tenemos todo el tiempo del mundo y creo que esa es la oportunidad de desempolvar esas cosas que en algún momento uno siempre se pasa la vida diciendo que lo voy a hacer, pero no lo va a hacer. Entonces, el leer un libro, el pensar en los proyectos. Ahora, afortunadamente, en Internet hay una inmensa variedad de conocer arquitectos. A mí me gusta conocer los arquitectos desde sus charlas, no tanto desde sus proyectos, sino de sus charlas, porque es que ahí cuentan esas cosas que uno no las ve en un libro o no las ve en una publicación. Entonces uno ver los proyectos de Sou Fujimoto y él cómo los cuenta y de esa manera cómo arma las presentaciones. Y si uno entra a la A de Londres o entra a Harvard o la entra a MIT, ahí, créanme, hay más de 100 o 200 conferencias que de eso algo se aprende. Entonces, es buscar el potencial. Estoy hablando desde el punto de vista de una persona pues que no se aburre viendo arquitectura, pero eso es como esa primera parte. Uno, adaptación. Dos, desempolvar todos esos elementos que uno siempre ha querido hacer. Y tres, pues buscar la manera de cómo la arquitectura puede venderse de otra manera. Nosotros en este momento seguimos con los proyectos, hacemos todo por online, presentamos los proyectos virtualmente, todos nuestros técnicos que están en este momento lo hacemos virtualmente. Entonces es como, hey, mira, pero chévere, hagámoslo así. Entonces como esa energía, pues si uno se pone negativo, pues no logra nada, pero creo que la energía positiva del otro lado. Y
la otra cosa es, pues, aprovechar su casa. Yo creo que todos los que estamos en una casa, afortunadamente estamos en una de ella, y hay muchas posibilidades que uno puede hacer en la casa para sentirse bien. Las plantas, un tema de cocinar que también es parte de una vida cotidiana que uno nunca la ha visto, porque uno de arquitecto, por ejemplo, nosotros era un corre-corre entre oficina, eso que no queda ese tiempo para moverse en esos ámbitos. Entonces yo lo que creo que hay que tomar la vida más con el tema de relajarse. Y por un tema de estudiantes que está un poquito afuera de las cuarentenas es, y que siempre les digo es, ahora que hay más tiempo, traten de equivocarse. O sea, el equivocarse haciendo proyectos creo que es lo más valioso para uno aprender a hacer arquitectura. Siempre con los estudiantes siempre les decimos que ellos están siempre en el post de tengo que hacerlo bien, y para hacerlo bien hacen las cosas tan normales para que salgan bien, pero no se arriesgan. Y yo creo que si hay más tiempo, pues para los estudiantes es importante que los proyectos intenten equivocarse, pues ya saben qué no hacer, eso creo que es fundamental para ir aprendiendo e ir explorando ciertas cosas. Creo que hay que perder ese miedo a equivocarse y aprovechar como esos procesos, más que todo. Es como todo. Maravilloso, Luis. O sea, qué bonito quedarnos con esas últimas palabras, adaptarnos, desempolvar esas cosas que estaban por ahí, que no hemos tomado, abrir los ojos, permitir equivocarnos. Creo que nos deja, es como comerse ese chocolatito después de comida, quedarte con ese gustito. Felicitarte por el tremendo trabajo que están haciendo, tanto en la academia como en el colectivo. Desde la Universidad Andrés Bello, el Campus Creativo y la Escuela de Arquitectura te queremos agradecer la disposición, la honestidad, la generosidad que has tenido con todos nosotros y con todas nosotros, quienes estamos acá hoy día, quienes van a poder ver este video más adelante. Seguro nos seguiremos viendo y nada, a todos los demás quisiera seguirlos invitando para que el próximo martes nos vemos a las 16 horas, a esta misma hora, por los mismos canales, lo vamos a estar anunciando y nos vamos a encontrar con la gente de Nómena Perú. Así que nada, vamos arriba. Muchas gracias. Muchas gracias. Luis, estuvo genial, muy interesante como siempre, así que muchas gracias por aceptar la invitación. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. A mí me gustan mucho estos espacios como que es más de charla, es más de reflexión y pues esta es la oportunidad. Entonces, muchas gracias por todo, por el espacio y por el tiempo. Muchas gracias, Luis. Gracias. Genial. Gracias. Vemos. Chao a todos, que estén muy bien. Pues. Que vaya todo bien. Muchas gracias.